Vamos a revisar entonces qué es la hemodiálisis, la segunda modalidad de diálisis que vamos a revisar. Ya previamente hablamos de la diálisis peritoneal y también de las indicaciones generales y cómo funciona la diálisis. Pues no voy a tener mucho en este video hablando de esos temas. En la parte de arriba van a encontrar enlaces para irse a esos videos. Esencialmente la hemodiálisis es el proceso o la terapia de sustitución renal donde extraemos la sangre que tiene desechos del organismo, lo vamos a pasar por un riñón artificial o por una máquina de diálisis. Por supuesto, tiene que pasa esta sangre y se pone en contacto con el líquido que hemos hablado previamente, que es el dializado, y lo separa, por supuesto. Bueno, buenos días, buenas tardes. Este tratamiento se hace cuando el riñón te deja de funcionar, lo cual vas a necesitar la ayuda de una máquina para que limpien tu sangre de las toxinas que el mismo cuerpo reproduce y el líquido que vas acumulando con el tiempo de los días, y lo cual no debes de tener suficiente líquido, por el cual te puede perjudicar el riñón. Entonces vamos a ver este tratamiento que se llama hemodiálisis, que consiste en que te limpian la sangre y te quitan el líquido. Vamos a prestar atención. Puesto la membrana artificial que tiene esta máquina de diálisis. Y de ahí se van a hacer todos los intercambios necesarios y regresa al organismo la sangre, en teoría, limpia o al menos con una menor cantidad de productos de desecho. Evidentemente, la hemodiálisis se hace principalmente en centros de diálisis. Esto ya está cambiando, ya empiezan a aparecer modalidades de hemodiálisis en casa, más costosa y más complicada, lo cual hace que tenga hasta este momento poco acceso. No hay muchos lugares en el mundo, me atrevería a decir, que tengan hemodiálisis a domicilio. Sin embargo, por supuesto, es otra opción que existe y una opción bastante buena. Ahora, ¿cómo vamos a extraer la sangre si ya dijimos justo que... Bueno, ese tratamiento del cual habla el doctor, en realidad sí existe aquí en Estados Unidos, pero es un poco complicada para la familia que tiene el paciente, ya que con el paciente debe estar una persona todo el tiempo que se hace el diálisis. Por ejemplo, si el paciente le toca hacerse el diálisis 3 horas, al conectarse a la máquina no debe de quedar solo durante todas esas 3 horas. Entonces, por lo cual es recomendable que vaya uno a las clínicas de tratamiento. Intentamos sacarla del cuerpo. La técnica más utilizada y la que es considerada mejor es la fístula arteriovenosa. Ya sabemos que, por supuesto, en los brazos, por ejemplo, tenemos arterias que llevan la sangre a las células, tal cual, y tenemos venas que recogen toda la sangre ya con productos de desecho de las células y la llevan de vuelta al corazón. En términos generales, las venas son buenas para manejar ciertas cantidades de volumen, se pueden estirar mucho más, pueden aguantar bastante. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a conectar una arteria directamente con una vena. Esto no pasa en el cuerpo, usualmente tendríamos aquí a la mitad un capilar, arterias que se van haciendo cada vez más pequeñitas, de ahí el contacto con las células y luego se van haciendo venas de más pequeñitas a más grandes. Eso es como funciona usualmente. Cuando nosotros conectamos directamente una arteria con una vena, la vena, por supuesto, se vuelve mucho más gruesa, se vuelve mucho más grande, fácil de encontrar, fácil, por supuesto, también de poner una aguja, y entonces eso. Bueno, lo cual yo les voy a enseñar una que tengo aquí en el brazo, no sé si la vean. Es esta la vena que se me hinchó, o sea que creció, pero la operación es en este lado, aquí en este lado, y esta es la de la que hablan. ¿Ok? Esto es lo que me tuvieron que operar para que se hicieran estas dos bolitas. Aquí donde me conectaban los tubos para conectarme a la máquina. Eso es una fístula arteriovenosa. Evidentemente, esto es una cirugía relativamente sencilla, que el paciente acude al centro quirúrgico, se la hacen y sale un par de horas después. Sin embargo, es una cirugía y tenemos que esperar también un tiempo para ya poder utilizar justamente esta fístula arteriovenosa. Ahora, hay pacientes, por supuesto, un paciente que tiene daño renal ya crónico va a tener arterias y venas que están mucho más dañadas. En ese caso se pone un injerto.
Es decir, no conectamos directamente la arteria con la vena, sino que le vamos a poner como un tubo en el cual, de nuevo, la sangre va a llegar con mucha presión y va a causar que la vena se haga mucho más grande y mucho más resistente, y el tubo se va a quedar ahí un tiempo largo, y después, si es que falla, se puede quitar este tubo y ya tenemos algo muy similar a la fístula, sin embargo, con un injerto, con algo artificial que le pusimos a esta conexión entre arteria y vena. Esta es otra de las maneras en las que se puede hacer, y como podemos entender desde ahorita, lo que estaríamos haciendo con la hemodiálisis es hacer este intercambio de sangre directamente sobre esta vena engrosada. Ahí sacaríamos la sangre que vamos a limpiar y volveríamos a meter la sangre ya limpia, la que ya dializamos y la que ya no tiene la concentración tan alta de productos de desecho. Una vez más, de preferencia, primero es la fístula arteriovenosa, en segundo lugar un injerto arteriovenoso, es también una buena opción, y en tercer lugar, probablemente la menos popular porque es la que puede estar... Ok, esta fístula te la ponen a un lado del cuello, pero esta es un poco peligrosa, ya que como al estar cerca de la vena del que va directa al corazón, tiene riesgo que se te infecte y la infección se vaya rápido al corazón, por lo cual esta fístula que se pone aquí en este lado, lo más que puede estar son 6 meses, mientras la fístula del brazo va madurando, como ellos les llaman. Así que no es recomendable estar mucho tiempo con ella, pero lastimosamente en México existe mucho el que la persona pues en sí no pueda realizarse la otra cirugía del brazo con la economía y más que nada es por la economía, ya que el que tenga las posibilidades pues se puede hacer las dos operaciones. Menos tiempo, la que tiene más riesgo de infección y de algunas otras cosas, es el introducir un catéter. Este catéter justamente va a quedar como vemos aquí, entra por una vena que está justo debajo del hueso de la clavícula, esta vena se llama subclavia, de ahí la vamos a introducir y nos lleva directamente al corazón, y vamos a dejar la puntita del catéter justamente en la entrada del corazón, que es una zona conocida como aurícula derecha. Esto básicamente nos permite estar, de nuevo, metiendo y sacando cosas de manera fácil y de manera rápida, porque lo estamos haciendo esencialmente en el corazón. Evidentemente, ya se podrán imaginar, si no tenemos cuidado con un catéter de este tipo, que por supuesto el más famoso es el catéter Majorcar, vamos a tener que las bacterias o algún otro patógeno, alguna infección, puede entrar directamente al corazón. Entonces, estos catéteres por eso son los menos preferidos en términos generales. Sin embargo, tienen la gran ventaja de que un catéter se puede colocar en este momento y yo puedo dializar al paciente en media hora, en una hora. Entonces, un paciente que tengo que dializar de urgencia, un catéter central, de nuevo, entre ellos el catéter Majorcar, son una muy buena opción. Si ya quiero dializar a un paciente de manera crónica, un catéter no es tan buena idea. Es como dice el doctor, esto es cuando apenas te diagnostican que tienes que usar la máquina para hemodializarte, por lo cual te la tienen que poner los primeros meses de cuando te diagnostican la enfermedad. Es un sistema común que se hace, ya que con las venas no pueden hacerlo luego. Con esto, en cuanto lo ponen, como dice el doctor, te pueden conectar a la máquina enseguida. Es lo que nosotros decimos cuando nos van a poner la hemodiálisis, nos van a conectar a la máquina y en sí, pues nos conectan a la máquina. Idea, de nuevo, porque puede tener un riesgo mucho más elevado de tener alguna infección, de complicarse con alguna otra cosa, porque estamos directamente llegando al corazón, aunque por supuesto habrá pacientes que después de la revisión con el médico nefrólogo, el catéter Majorcar o algún otro catéter central sea la mejor opción para su dializado. Pero en términos generales, de nuevo, esta es la tercera opción. Y aquí tenemos las entradas, por una justamente, como platicábamos, sacamos la sangre y por la otra metemos esta sangre ya descontaminada o con menos productos de desecho, depositándola directamente en el corazón. Ahora, ¿cómo se hace el cambio? Va a seguir el mismo principio que hemos hablado para las otras modalidades de diálisis, es decir, la diálisis peritoneal. Nosotros tenemos la sangre llena de desechos, cosas como la urea que queremos eliminar, el agua, el potasio, etcétera. Vamos a tener una membrana semipermeable que permite que las cosas pasen de un lado a otro y el líquido de dializado. Y entonces los desechos, como están muy concentrados acá, fluyen al líquido de dializado.
Conforme pasa el tiempo de diálisis, se iguala, entonces ya tengo la misma cantidad, por ejemplo, de urea en la sangre que en el líquido, ya no hay intercambio y entonces cambiamos de líquido dializado por uno nuevo. Como se vería ya con la máquina completa, es así. Tenemos a nuestro paciente, aquí tendría su fístula, estamos sacando esta sangre limpia a través de una bomba que por supuesto genera la presión para el movimiento de la sangre. Ok, esa es la máquina que supuestamente es el riñón artificial. Esta máquina que estoy señalando, la cual nos conecta y estamos alrededor de 3 a 4 horas conectados mientras la máquina hace todo este procedimiento que está hablando el doctor. Pero, o sea, no es doloroso, pero es un poco incómoda, que te hace sentir que no haces nada porque estás sangre, sentado. con esto medimos la presión arterial. Es importante medir la presión arterial porque evidentemente una máquina de diálisis saca agua y los productos de desecho mucho más rápido de lo que haría un riñón normal. A lo mejor aquí estamos cambiando toda la sangre en un par de horas, mientras que el riñón tarda más tiempo en hacer esos intercambios y tiene una eliminación mucho más precisa. Entonces, y veremos más adelante, el bajón de presión arterial, la hipotensión arterial, es de los principales eventos adversos que nosotros tenemos con esta modalidad de hemodiálisis. Evidentemente, conforme va pasando el tiempo y nos volvemos más expertos en ese paciente, el paciente ya se conoce mejor, sigue mejor las indicaciones, etcétera, disminuye la frecuencia de estos eventos adversos. Sin embargo, una vez más, la presión arterial es muy importante tenerla en mente porque puede llevar, por supuesto, a un bajón, a una hipotensión. Entonces, de ahí seguimos extrayendo a través de la bomba de sangre toda la sangre del paciente. Y segundo tema, vamos a necesitar ponerle heparina a ese grito es el nieto, un nieto curioso. Esta sangre, porque si nosotros ponemos sangre en un tubo y no le hacemos nada más, evidentemente se coagula y tapa la máquina y pueden entrar coágulos y el paciente puede tener muchas complicaciones. Entonces necesitamos que la sangre quede heparinizada. Son dosis bajas de heparina, sin embargo puede llegar a pasar que por alguna razón se heparinice de más, entonces tengamos que ver cómo está coagulando nuestro paciente. No es frecuente, pero bueno, si tenemos heparina puede llegar a suceder. De ahí sigue la sangre avanzando, por supuesto aquí tenemos entrada de solución salina, justamente para asegurar de que todo esté fluyendo. De ahí entramos directamente a la máquina. En el dializador vamos a tener que la sangre entonces le da todos sus productos de desecho al líquido de dializado que tiene alrededor. De nuevo porque tiene una membrana semipermeable que permite que pasen para acá los desechos. Este líquido, que ya está lleno de desechos, se va a ir a un tubo y, por supuesto, después a un contenedor donde estamos justamente llenando este líquido dializado ya usado, que por supuesto se va a descartar, y estamos al mismo tiempo metiéndole a la máquina nuevo líquido dializado. Entonces estamos dándole un nuevo líquido que tiene baja concentración de los productos de desecho y eso lo vuelve mucho más eficiente en la limpieza que nosotros tenemos de esa sangre. Entonces, de que nosotros empezamos a que termina la sangre por acá, ya tiene una concentración mucho menor de los productos de desecho. De ahí lo devolvemos justamente a la manguera. Por supuesto, esta manguera va a tener un purgador de aire porque no podemos tampoco inyectarle aire a este paciente. Un monitor de presión venosa para ver cómo cambió y en qué presión estamos metiendo esta sangre. Y finalmente se le devuelve a este paciente la sangre que se le sacó. Igual que nos pasaba en la diálisis peritoneal, que lo platicamos en ese video pasado, mientras... Ok, por eso mismo son dos. Si se dan cuenta, aquí en mi brazo tengo dos abultaciones, lo cual es la que son dos mangueras. Una es donde sale la sangre y la otra es donde entra la sangre, lo que está hablando el doctor. Así que por eso tengo estas dos abultaciones. No sé si se ve por la cámara. Aquí está. Mira, este es uno y aquí es otro. Y esto se hace, esto es normal porque como la vena se va hinchando o va creciendo, se hace este tipo de abultamientos. Pero no me duele, no nada. Lo único que sí tiene uno que cuidarse de no lastimarte o cortarte, porque si te cortas es como si cortaras una vena y para parar el sangrado es muy peligroso. Pero si sucede, lo único que puedo hacer es
ir de emergencia al hospital porque no se puede detener la hemorragia. Por lo cual toda esta área tengo que cuidarla bien. Más sesiones tenga un paciente, pues más limpia va a tener su sangre de desechos, porque este no es un proceso perfecto, siempre va a quedar desechos en la sangre, nunca van a ser tan buenos como los riñones, desafortunadamente. También por eso es que hay que buscar un trasplante lo antes posible en un paciente con enfermedad renal crónica. Y también mientras más tiempo esté el paciente dializándose, por supuesto, más nos acercamos a limpiar. Bueno, exactamente, por eso, hablando de trasplante, yo, gracias a Dios, hace 4 años tuve un trasplante, pero de ese vamos a hablar en otro video. Muchas gracias. Completamente la sangre. Nunca llegamos al 100%, pero mientras más frecuente y mientras más tiempo, más limpio, entre comillas, va a estar el paciente. También siguiendo esta lógica, pero inversa, mientras más productos de desecho tenga un paciente, más va a requerir estarse dializando. Y es por eso que la dieta y los medicamentos son igual de importantes que la diálisis en sí. Con esto, ¿cómo va a ser una sesión? Aquí tenemos al paciente, aquí estaría su fístula, entonces como pueden ver estamos sacando y metiéndole la sangre, los dos envases, uno con líquido dializado nuevo y otro con el producto de desecho. Vamos a tener que el paciente necesita ir a 3 sesiones por semana, lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado, como sea. Bueno, eso sí es cierto, desde cuando tú inicias con la sesión de hemodiálisis, o el tratamiento, no tienes que dejar pasar ni un tratamiento porque se te puede acumular más líquido, más toxinas y puedes tener más malestares y hasta la consecuencia puede ser la muerte. Entonces, cuando uno inicia el tratamiento de hemodiálisis, debes de seguirlo como te dice el doctor. Nada más que económicamente es un poquito difícil. Yo gracias a Dios, yo tuve tratamiento gratuito porque estoy en Estados Unidos. Pero voy a hablar la historia de los pacientes de México, ya que yo soy de México y durante mi tratamiento de hemodiálisis, pues por ir a visitar a la familia, me tocó de ir a un centro de diálisis en México. En México sí tienen buenos servicios, lo que pasa que económicamente son un poquito caros y no todos pueden pagarlos. Entonces va a tener un día de diálisis, un día de descanso, un día de diálisis, un día de descanso, otro día de diálisis y luego 2 días en los que no se dializa en este esquema, que es de los esquemas más frecuentes. Usualmente aquí se acumulan más productos de desecho y el paciente tiene que ser mucho más cuidadoso con la dieta que está siguiendo y los medicamentos. Y el lunes, por supuesto, llega a su siguiente sesión. Usualmente dura 4 horas, aunque por supuesto, de nuevo, siguiendo la lógica de que podemos acumular más productos de desecho con nuestra dieta, habrá pacientes que requieran más de 4 horas o habrá pacientes que requieran menos de 4 horas y que puedan hacer sesiones un poco más cortas. Los eventos adversos van a ser más frecuentes en las sesiones más intensivas, más largas y también con pacientes que están empezando con el tratamiento. Además de estas sesiones tradicionales en las que el paciente acude a su centro de diálisis y ahí le administran la diálisis, tenemos algunas otras variedades. Ya habíamos quedado que hay servicios de hemodiálisis a domicilio en el que se lleva literal la máquina y el paciente puede dializarse solo o puede contratar a personal, un nefrólogo y personal de enfermería para que le ayuden con la diálisis. De nuevo, esto no está en todos lados, por eso no lo incluí como dentro de la presentación. No es tan frecuente que esto suceda, pero si hay la opción, por supuesto, es interesante buscarla. Vamos a tener hemodiálisis corta diaria, que esto de nuevo es un paciente que tiene la máquina en su casa, a lo mejor están acudiendo a casa, y se va a dializar todos los días en lugar de cada 3 días. Esto mejora el control y además hace que requiera sesiones mucho más cortitas, por ejemplo, de 2 horas o de 3 horas estándar. Esto también disminuye la frecuencia de eventos adversos, mejora el control que tenemos, porque es como si tuvieras el riñón otra vez todos los días, en lugar de cada tercer día y fin de semana no lo tenemos para nada. Una vez más, puede ser bastante bueno y mejorar el control. Hemodiálisis al dormir, que esto es, como suena, el paciente está dormido, lo conectamos y se hace diálisis por toda la noche, generando entonces sesiones más largas, de nuevo, en teoría, un mejor control, y el paciente tiene el resto del día para hacer lo que considere y lo que necesite.
con todas las complejidades que puede tener el que un paciente esté dormido, conectado a la máquina de diálisis. Y vamos a tener dos que no son la diálisis tradicional. Vamos a tener hemodiafiltración y vamos a tener hemofiltración, que son versiones un poco más especiales. Bueno, estas no las conozco yo, pero esperemos que también les sirva este consejo a todo aquel que sufre de esta enfermedad. Y espero que les esté gustando el video. Es mi primer video que estoy haciendo sobre este tema. Habrá más. Si les gusta, espero que le den un like, que se suscriban al canal y también que me puedan dar sugerencias de qué temas o qué productos quieren hablar sobre, cómo tratar la enfermedad del riñón. De esta limpieza de la sangre. El principio es similar, vamos a tener membranas y ponemos la sangre en contacto con la membrana y un líquido y eso jala básicamente los productos de desecho y podemos incluso jalar más cosas que con la hemodiálisis tradicional. Sin embargo, estas no están disponibles en todos lados. La hemofiltración, por ejemplo, se hace más bien en pacientes en terapia intensiva, pero no quiero decir que no lo puedan encontrar o que no sea bueno para la mayoría o para algunos pacientes, pero para la mayoría de los pacientes la hemodiálisis es la terapia recomendada. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? Vamos a tener, número 1, infecciones del sitio de acceso. Esto es especialmente peligroso cuando tenemos un catéter, de nuevo, porque puede llevar a una infección del torrente sanguíneo, una sepsis y otras complicaciones, infección del corazón. Cuando tenemos una fístula también se puede llegar a infectar, pero por supuesto es mucho más fácil manejar una fístula y cuidarla y mucho más seguro a tener un catéter, el que sea. O sea, es más probable que se nos infecte un catéter Majorcan, que es el que mencionas de la hemodiálisis, o un Tenkov de la diálisis peritoneal, a que se nos infecte una fístula. La fístula está recubierta de piel, la fístula tiene nuestro sistema inmune ahí operando, entonces es relativamente más seguro o menos probable. Sin embargo, se puede llegar a infectar. Vamos a tener también obstrucción del sitio de acceso y esto puede pasar con las fístulas, que se tapen, que la vena no aguante más, que haga una trombosis, que haga alguna otra cosa y ya no podamos seguir generando. Bueno, mira, eso es lo que me sucedió en este brazo. Aquí, si ustedes ven estas marcas, es de que esta fístula se me obstruyó. Me la trataron de abrir, me operaron 2 veces. En la operación me metieron supuestamente un globo que trató de inflar la vena y destaparla, pero no hubo resultado. Esta es una fístula que me dejó de funcionar, por lo cual me hicieron esta otra. Esta hemodiálisis a través de esa fístula. Y que eso nos lleve a necesitar otra cirugía para hacer otra fístula o un injerto o incluso en lo que vemos cómo resolvemos el problema, migrar a diálisis peritoneal o migrar a hemodiálisis con un catéter de Majorcan. Frecuentemente, especialmente cuando se empieza a administrar hemodiálisis a los pacientes, van a tener fatiga, podemos tener hipotensión, náusea, dolor de cabeza, calambres musculares. Todos estos usualmente es por pérdida de una gran cantidad de líquido, de electrolitos y de productos de desecho muy rápido. A diferencia del riñón, de nuevo, la hemodiálisis los quita mucho más rápido. Finalmente podemos llegar a tener pérdida de sangre. A fin de cuentas estamos pasando toda la sangre del paciente por una máquina. Si de pronto hay una filtración, algo no está bien conectado, podemos llevar a que el paciente tenga esta pérdida importante de sangre. Por otro lado, la heparina que le estamos poniendo al paciente o incluso el hecho de que los eritrocitos pasen por la máquina puede llevar a su destrucción y entonces vamos a necesitar o vamos a tener un paciente que tiene anemia y que tenemos que darle un manejo adecuado para una anemia. Esta pérdida de sangre y esta fragilidad de la sangre en la hemodiálisis es otra cosa a considerar en un paciente que está recibiendo hemodiálisis. Ahora, algunas consideraciones de la hemodiálisis. Los eventos adversos son más frecuentes, especialmente en las primeras sesiones. Hay un riesgo muy bajo, pero existe, de que se contagie un paciente a otro de algunas infecciones virales que no se curan, por ejemplo el VIH y la hepatitis C. Usualmente el riesgo es bajo porque hay mucho cuidado con estas máquinas de hemodiálisis.
pero definitivamente es un riesgo que también hay que considerar al estar pasando toda tu sangre por una máquina y no sabes quién antes de ti utilizó esa máquina. Usualmente los centros tienen máquinas grises o máquinas negras en los cuales justamente se pone a pacientes en los que no sabemos cuál es su estatus de hepatitis C y de VIH, infecciones por supuesto muy severas que ya hemos hablado en el pasado. Les dejo en la parte de arriba también un enlace para que puedan saber más de estas patologías. Y idealmente siempre antes de que un paciente empiece con una sesión o a tratarse para la hemodiálisis, necesitaríamos ver que sea negativo a VIH y hepatitis C y de nuevo, si no, ponerlo en máquinas especiales. Sin embargo, existe, con todas estas precauciones que estoy mencionando, existe un riesgo pequeño pero real de infección por este tipo de patógeno. Se va a realizar en centros de diálisis, entonces es menos práctico. Esto me refiero a la mayoría de los pacientes. Y como la hemodiálisis es el principal terapia de sustitución renal, es más común en la mayoría de los países, excepto en México, que la diálisis peritoneal. Entonces, la mayoría de los pacientes necesitan acudir a estos centros especializados de diálisis. Vamos a tener algunos cuidados de la fístula o del catéter. Estos no son, del catéter sí son bastante complejos, igual que un catéter, parece un catéter Tenkov, pero la fístula es, como mencionaba, más fácil de cuidar y necesitamos acompañarlo de una dieta estricta. Necesitamos controlar la cantidad de calorías que ingiere un paciente, las proteínas, porque durante la diálisis, la hemodiálisis, se pierden proteínas, entonces un paciente desnutrido porque el estudio o la intervención literal está quitando proteínas. Y también tener mucho cuidado con potasio, fósforo, agua y algunas otras cosas. Este no es un video completo de nutrición en paciente con enfermedad renal crónica, pero necesitamos acompañar el proceso de hemodiálisis de una consulta con un experto en nutrición del paciente con enfermedad renal crónica y que el paciente siga esa dieta como está siguiendo su proceso de hemodiálisis. Sí, en eso sí es muy importante sobre la dieta. A mí lo primero que me quitaron fueron los lácteos, ya que los lácteos tienen mucho fósforo, que son la leche, los quesos, todos los yogurts, el requesón, la leche en todas las formas, sea descremadas o lo que sea. El potasio que viene siendo las frutas como el plátano, la papa, el frijol. Hay algunas verduras que tienen potasio, como el aguacate, el rábano. Pues todo eso tiene que irlo eliminando o no consumirlo. El agua no tiene que consumir más que 8 o 16 onzas al día para que no acumules mucha agua. ¿Ok? Y espero que este video les haya gustado. Si es así, le pueden dar like y nos vemos en el próximo video. Yo soy un paciente, o bueno, soy un sobreviviente de hemodiálisis. Y yo tuve un trasplante, como les digo, hace 4 años, pero de eso va a ser otro tema, pero gracias a Dios el trasplante sí me ha servido. Ya llevo 4 años y espero que les haya ayudado con este video. Y si tienen algunas dudas, pueden hacerme comentarios o preguntas en el video. Muchas gracias. Yo los veré en el próximo video. Si es que les gusta, déjenme like y suscríbanse. El próximo video quizás tratemos sobre cómo sobrevivir un trasplante, cómo ayudar a un paciente con hemodiálisis y cómo ser un donador de órganos, ya que eso no tenemos nosotros la cultura en México o en cualquier otro país latino. Y últimamente, pues en México habemos muchísimos pacientes que necesitamos de riñones. Así que hay que hacer conciencia para ser donadores de órganos, no nada más de riñón, sino de cualquier tipo de órgano que se necesite. Bueno, muchas gracias. Nos vemos para la próxima. En la próxima hablaremos de otro tema sobre la dieta de los que están haciendo hemodiálisis
cómo tratarte, cómo tratar de evitar los malestares que tienes después de una sesión de diálisis. Bueno, muchas gracias. Nos estamos mirando pronto. Hasta luego y gracias por su atención y espero que les guste. Denle like o me gusta. Síganme, compartan el video y nos vemos hasta la próxima.